Gente querida, bienvenidos. Hoy jueves 11 de septiembre, además una fecha acá bien fuerte para Estados Unidos. Se cumplen 24 años de que se cayeron, de que derribaron a las Torres Gemelas y todo lo que implicó después en toda esta cacería de Osama Bin Laden. Pero bueno, antes de entrar en materia hay que hablarles precisamente sobre la protección que es perfecta para ti y para tu familia, porque es definitivamente lo más importante. Por eso les quiero hablar de Ranian Seguros, porque ofrece seguros para cada etapa de la vida, desde salud, seguros de vida, gastos finales, hasta Medicare y planes suplementarios. Lo mejor es que aquí vas a recibir una atención personalizada, además con costos garantizados, justos y accesibles, adaptados a tus necesidades, porque también sé que les preocupa muchísimo el tema del bolsillo. Entonces, no eres solo un cliente para ella, eres parte de una familia que se va a preocupar por tu bienestar. Si quieres la tranquilidad de estar bien protegido y en manos expertas sobre todos, Ranian Seguros es tu mejor elección. Y como siempre les digo, acá ven sus datos, ahí tienen su número de teléfono, su página web, sus redes sociales. Escanean ese código QR que está allí con la cámara de su teléfono celular y automáticamente los lleva a todas las opciones que ofrece Ranian Seguros. Les garantizo que no se van a arrepentir. Bueno, ahora sí voy a entrar en materia con lo que abrí el día de hoy, esta designación por parte del Parlamento Europeo al Cártel de los Soles como organización narcoterrorista, un paso sumamente importante que se da desde Europa. Por eso el día de hoy le doy la bienvenida a Unai Cano, periodista de La Gaceta y de Bipartidismo Stream. Ya lo vamos a ver. Unai, ¿cómo estás? Bienvenido. Nuevamente, un placer tenerte con nosotros. Así es, estuvimos hace algunos meses, ya adelantamos que podían venirse novedades, tanto en el Parlamento Europeo como con la figura de Zapatero, así que con muchas ganas de actualizar todo ello, porque estoy convencido de que muchísimas personas, sobre todo los venezolanos, que al final son las principales víctimas, están deseando saber, ¿no?, qué va a ocurrir, no solo con la figura de Maduro, que yo creo que está casi sentenciado, sino con todos los que llevan años apoyándolo. Así es. Voy a empezar con la noticia del día de hoy. Desde ayer la discusión que se estaba llevando a cabo en el Parlamento Europeo, finalmente hoy se aprueba la resolución. Y me llama la atención, Unai, o no me llama la atención la decisión del PSOE en esta resolución. Así es, así es. Bueno, estaba bastante cantado, ¿no? He de decir que ha sido el partido español Vox, que forma parte del Grupo Europeo de Patriotas por Europa, el que propuso llevar a cabo esta acción, el que ha conseguido en el Parlamento Europeo que el Cártel de los Soles sea nombrado como organización terrorista. Ya se había intentado anteriormente, lo que pasa es que el Partido Popular se había puesto de perfil, ahora ya también se ha sumado en esa votación y ha conseguido que esto salga adelante. La sorpresa que ha sido, pues que el Partido Socialista, una vez más, como bien saben muchos de los telespectadores, con la influencia de figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, ha votado en contra, lo cual, evidentemente, por el cambio de mayorías que hemos tenido tras las últimas elecciones, no ha sido suficiente, por lo que tanto Maduro como Zapatero, como incluso Pedro Sánchez, deben estar muy preocupados, porque ahora ya no solo se puede hablar de que han estado defendiendo a un Estado autoritario como es Venezuela, sino que ya abiertamente podemos hablar, igual que lleva tiempo haciendo los Estados Unidos u otros países que se han sumado en Iberoamérica, como Perú, de una organización terrorista. Unai, como se han ido desarrollando las cosas, hoy, como bien lo sabemos, el tema del Parlamento Europeo, pero desde hace días se le ha ido cercando el paso precisamente a José Luis Rodríguez Zapatero. Desde acá, desde Estados Unidos, pudimos ver unos mensajes a través de las redes sociales del subsecretario de Estado, es decir, dando a entender como que le quieren retirar la visa semanas atrás de que la DEA pudiera estar investigando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero además amplía el cerco de seguridad en su casa. Háblame de Zapatero. ¿Por dónde empezar? Vamos a ver, creo que hay mucho que contar. De hecho, la última vez nos quedamos seguramente cortos, pero la realidad es que Zapatero ahora mismo debe ser uno de los líderes políticos más preocupados a nivel mundial, que ya no solo está siendo investigado, como bien hemos conocido ahora, muy de cerca por la administración Trump, que ha sido incluso mencionado en algunas cenas entre senadores republicanos por ese blanqueamiento que lleva ya no solo años, sino décadas haciendo, incluso desde Hugo Chávez, a este régimen en el Parlamento Europeo. Es decir,
ha sido ese nexo conexor que a él le ha permitido multiplicar por 90 su patrimonio y adquirir viviendas que jamás hubiese aspirado a tener, y a cambio ha conseguido que estos regímenes obtengan una serie de beneficios o el blanqueamiento de organizaciones internacionales que podrían haber tomado medidas antes, pero sin embargo ahora tiene a bastantes, digamos, naciones investigando todos sus movimientos, porque la UCO, es decir, la Guardia Civil en España, la UCO es la rama encargada de investigar todos los delitos que cometen los políticos, sobre todo en lo relativo a la fiscalidad, al dinero, está en estos momentos investigando un chalet que él adquirió por supuestamente haberlo hecho con dinero procedente de Venezuela, de PDVSA. Y él, cuando se enteró que esa vivienda que adquirió había aparecido en esos informes que tantas vueltas dieron en España y que salieron en medios internacionales, lo que hizo automáticamente fue vender el chalet, que estaba valorado en 2,1 millones de euros. ¿Qué ha hecho ahora? Comprarse otro y ha conseguido, como bien has comentado, que el Ministerio del Interior, es decir, el encargado de la seguridad, le ponga 12 cámaras de vigilancia alrededor de su nuevo chalet que está en Madrid, porque según él, las alegaciones que ha hecho para justificarlo, tiene unas relaciones especiales de mediación con China y con Venezuela. Es decir, él mismo ha reconocido que lleva años mediando con este tipo de regímenes, lo cual evidentemente nos ha metido en un problema, tanto los españoles como a muchísimos iberoamericanos que llevan años sufriéndolo. Y lo más importante, que es una información que ya me llegó hace tiempo y que ahora parece que es pública, es que la administración Trump tiene pensado tanto imponerle sanciones, entre las cuales estaría retirarle la visa, como, según cómo avancen las investigaciones, llegar a sentarle en el banquillo, ya que, según algunas palabras que Trump dijo en esa famosa cena con senadores recientemente, cuando salió el tema de Venezuela, Zapatero es el cabecilla, Zapatero es a por el que hay que ir. Quieren ir a por él, creen que es muy importante que la figura de Zapatero o el PSOE en general en España rompa totalmente sus vínculos con el chavismo. Y muy importante también mencionar que Zapatero está reaccionando porque se ve contra las cuerdas y directamente lo que ha hecho ha sido organizar en Madrid, en un hotel lujoso llamado Santo Mauro, una cena con personas vinculadas al régimen de Maduro, como son Miguel Rodríguez Torres, un ex general chavista, o Eudoro González de Llán, un exdiputado opositor, con el objetivo de tumbar a Maduro para no acabar cayendo él. Es decir, él cree que si corta con Maduro, si Maduro dimite, podría evitar que Estados Unidos profundizase en esas investigaciones que a él podrían llegar a acorralarle. Entonces quiere cortar por lo sano porque hasta él asume que Maduro está acabado políticamente. Después de lo que pasó en las últimas elecciones, él mismo ya tuvo que dar varios pasos hacia atrás respecto a lo que había sido hasta entonces su defensa. No se atrevió a hablar abiertamente de una victoria limpia. De hecho, reivindicó victorias pasadas de Maduro, no la anterior. Por lo tanto, creo que tenemos que estar muy atentos, ser muy analistas con los pasos que vamos a ir viendo a partir de ahora, pero desde luego yo creo que tanto Maduro como Zapatero y Pedro Sánchez en España están en un problema gordo porque también se está investigando aquí en España, en la Audiencia Nacional, una presunta financiación irregular del Partido Socialista, dinero que al parecer fue a la Internacional Socialista, que por cierto es presidida por Pedro Sánchez, y ese dinero también salió de Venezuela. Pero ves realmente a Zapatero sí entregando, sí, bueno, yo sé que Zapatero es capaz de cualquier cosa, lo ha ido demostrando a lo largo de los años. La persona que está detrás del gobierno en este momento en España, todo lo que sabemos, pero ¿ves realmente a Zapatero entregando a Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que lo veo porque aquí en España también supimos, gracias a algunos medios de investigación con gran credibilidad, que Zapatero, cuando Sánchez estuvo peor, estuvo también dispuesto a acabar con él. Porque recuerden que en España, además de Zapatero, tenemos en el actual gobierno muchísimos, numerosos casos de corrupción que afectan a todo el gobierno actual. De hecho, han tenido que dimitir sus dos personas más cercanas, sus dos manos derechas. Y hubo un momento cuando los medios más estaban acorralando a Pedro Sánchez, de hecho Sánchez reconoció que se tuvo que tomar una semana para decidir si seguía o no en el cargo, que Zapatero quiso sacrificarlo. Zapatero quiso sacrificarlo porque sabe que las investigaciones sobre la financiación de su partido pueden venir de Estados Unidos, pero también de España, que se le está investigando a través de la UCO y de la Audiencia Nacional. Entonces él necesitaba acabar con eso y creía que quizás tumbando a Pedro Sánchez y poniendo a un líder con, digamos, más respeto popular, porque Sánchez lo ha perdido todo, como es Salvador Illa, el actual presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, quizás podría aspirar a que el Partido Socialista convocara elecciones y disolviera y ya teniendo 4 años, limpiar todo eso que en estos momentos está en manos de la Judicatura española. Entonces, si lo hizo con Pedro Sánchez, evidentemente estaría totalmente dispuesto a hacerlo con el señor Maduro, y más sabiendo la cantidad de personas que antes estaban vinculadas a Maduro,
que en estos momentos están hablando. Por ejemplo, un exdirectivo de PDVSA recientemente entregó a un juez de la Audiencia Nacional un acuerdo entre Zapatero y Maduro. También tenemos el caso del Pollo Carvajal, que se entregó a la justicia norteamericana y que públicamente dijo que iba a contar todo lo que sabía. Entonces, Zapatero, ante esa situación en la cual el Pollo Carvajal, por ejemplo, reconoció, veremos si es cierto o no, pero reconoció que Zapatero contaba con minas de oro en Venezuela, Ujú. ante esa situación Zapatero sabe que es cuestión de vida o muerte. Entonces, o caen los dos o cae solo uno. Y en esos momentos, Yo te escucho describiendo todo lo que sabe Zapatero, de lo que es capaz de hacer Zapatero, lo que cuentas con Pedro Sánchez, y me imagino, ahorita que acabo de ver el artículo del debate que tiene que ver con Víctor de Aldama, pudiéramos ver a un Zapatero convertido en un Víctor de Aldama. así es, así es. En todo caso, yo creo que Zapatero sería el último en convertirse en Víctor de Aldama porque es la persona más importante del Partido Socialista. Es quien realmente tiene el encargo de mantener vivo el partido. Y al final, la decisión que han tomado figuras como Víctor de Aldama es acabar con el partido. Porque Víctor de Aldama sabe que ahora mismo una colaboración con la justicia le podría suponer una rebaja de pena. Primero, porque colaborar siempre es positivo a nivel judicial y segundo, porque si no, va a tener que tragarse todos los trapos de las irregularidades que llevan años cometiendo el PSOE en España. Entonces, Víctor del Lama, el otro día en un programa de Telecinco, un tipo que, por cierto, desde el PSOE y los medios vinculados al PSOE se intentó vender como un farsante, se le intentó relacionar con otras figuras que en España se habían dedicado a comentar cosas sobre políticos que acaban siendo mentira, tratando de vender que todo lo que decía eran bulos, y que no lo han conseguido porque la gran mayoría de cosas que Víctor de Aldama fue diciendo se han ido cumpliendo. Es decir, Víctor de Aldama dijo que Santos Cerdán, que era el antiguo secretario general del partido, iba a caer y ha caído. Habló de Coldo García ha caído. Habló de José Luis Ábalos y ha caído. Y una cosa que ha hecho ahora, que no ha querido dar detalles porque evidentemente está la investigación y podría afectar a ello, y él ha entregado pruebas, es hablar públicamente de que tiene pruebas que vinculan a Zapatero con la financiación ilegal del partido, a través de esos cheques que hemos mencionado antes de PDVSA. Esto lo ha dicho Víctor Lama, que de momento se ha equivocado muy poco y que apareció también sospechosamente su coche baleado con pistolas, con armas de fuego. Afortunadamente a él no le pasó nada y desde luego yo si fuese él estaría muy preocupado, pero en eso está. Sabe que tiene una posición complicada, está queriendo colaborar con la justicia y de momento la realidad es que tiene más información de la que muchos pensaban y debe hacer temer a todo el partido. Y sobre todo sobre esa información a la que te refieres, también semanas atrás, de manera extraoficial, se supo que de estos testigos protegidos que están participando en todo este juicio que se lleva a cabo con Hugo El Pollo Carvajal, argumentaban que tendrían pruebas de que supuestamente Zapatero es una de las personas que ha ayudado al régimen de Nicolás Maduro a lavar dinero del narcotráfico. Es una acusación sumamente grave, pero imagínate que de verdad Zapatero decida colaborar con la justicia. Yo creo que sería peor que toda la información que ha dado Hugo El Pollo Carvajal. Yo creo que el último que estaría dispuesto a colaborar con la justicia sería Zapatero porque creo que es el más culpable de todos. Es decir, creo que Zapatero lo que ha hecho afecta no solo a una nación, sino a muchas. Al final tenemos que entender que en Iberoamérica uno de los fundadores o de las personas más relevantes que han tenido tanto el Grupo de Puebla como el Foro de Sao Paulo es el señor Zapatero. Zapatero también es uno de los grandes defensores del Cártel de los Soles y de otros grupos dedicados al narcotráfico. Es decir, al final la trayectoria política de algunos líderes socialistas y de la propia izquierda a nivel mundial, sobre todo en países iberoamericanos, se ha podido llevar a cabo gracias al dinero proveniente del narcotráfico. Y esto es una realidad. Y esto seguramente es un asunto que sea muy complicado de abrir a nivel judicial, porque incluso diría que hay estados en Iberoamérica donde siguen teniendo muchísimo poder los narcotraficantes. Y la información también a la que yo he tenido acceso con el vínculo que puedo mantener con algunas personas influyentes dentro de la administración Trump, lo que me consta es que uno de los principales objetivos de los Estados Unidos durante los 2 o 3 años de legislatura que le quedan a Trump va a ser lo que él ha denominado limpiar el continente. Él quiere llevar a cabo una limpieza total de América, se va a centrar menos en conflictos internacionales como pueden ser el de Ucrania que en Europa o el de Gaza, y lo que él pretende es tratar de acabar por completo con todas estas organizaciones mafiosas que seguramente han afectado a los Estados Unidos, pero sobre todo a los países de donde vienen, ¿no?
porque quiere acabar con el tema de la droga que está haciendo muchísimo daño en los Estados Unidos y esto va a hacer mucho daño, va a hacer mucho daño a muchísimos líderes izquierdistas y yo lo dije en mis redes sociales, creo que también podría ser el principio del fin de algunas de estas tiranías, porque detrás de Venezuela estoy convencido de que puede venir Cuba. Llama la atención el cambio de postura de Estados Unidos con respecto a Zapatero y lo comento porque Zapatero fue una de las personas recientemente que ayudó en esta negociación precisamente para que liberaran, excarcelaran a todos los estadounidenses que estaban en Venezuela. Es decir, Zapatero tiene contacto directo con la Casa Blanca, porque si no, esto no se hubiese podido lograr. Y está la llamada, si lo recuerdas, la llamada de Maduro con Zapatero, donde incluso se escucha a Zapatero decir, es la mejor decisión que usted pudo haber tomado de llevar a cabo este intercambio de presos, ¿no? ¿Qué información, por eso insisto nuevamente en todo lo que le pueden tener a Zapatero, para que Estados Unidos esté ahora enfrentado a Zapatero después que fue una de las personas que ayudó a la administración a recuperar a estos norteamericanos? Bueno, aquí tengo que mencionar dos movimientos que para mí han sido claves en cómo la figura de Zapatero o su imagen han caído de forma drástica. Una es la labor de la Fundación Disenso y del Foro Madrid, que llevan años tratando de hacer ver, tanto en Iberoamérica como en los Estados Unidos de América, el peligro que supone la figura de Zapatero y sobre todo algunos regímenes para las libertades y sobre todo, por otra parte, también hay que reivindicar el hecho de la importancia que tiene la victoria de Donald Trump. Al final, creo que ha sido un cambio radical en los Estados Unidos. Joe Biden o el Partido Demócrata tienen una afinidad ideológica evidente con la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, y eso es algo que desde la llegada de Donald Trump, quizás no de primeras, porque tampoco tendría un conocimiento excesivo de lo que estaba ocurriendo en España e Iberoamérica, pero con el tiempo se ha ido deteriorando y además lo que estamos viendo es que Pedro Sánchez, a través de sus políticas y sobre todo por lo que le fuerzan sus socios de gobierno, está constantemente plantándole cara a los Estados Unidos. En todo. De hecho, ya hemos conocido un caso de corrupción escandaloso, que es que al parecer muchos de los sistemas de vigilancia en España están controlados por Huawei, una empresa china que está siendo investigada en el Parlamento Europeo por Me lo corrupción. comentaste Cuando la los primera Estados vez que hablamos. Así es. Y cuando los Estados Unidos han tenido información de esto, que ha sido recientemente, han roto todos los vínculos con España. Han roto absolutamente todos. Y desde entonces no ha habido ningún tipo de relación, ninguno, entre el gobierno español, el gobierno socialista español y la administración Trump. Y ya no hablo a nivel de líderes. Evidentemente Trump no va a reunirse con Pedro Sánchez porque estamos hablando de quizás la primera potencia mundial con un país, cuarta economía del euro. Podría ser, pero no lo va a hacer. Pero es que tampoco estamos viendo a ministros españoles tener vínculo directo con ninguno de los miembros de la administración Trump, en la que, por cierto, también creo que ha afectado mucho el hecho de que Marco Rubio haya sido elegido en una de las posiciones más relevantes de la administración, diría que es el tercero, ¿no? Detrás de J.D. Vance y del propio Donald Trump, porque Marco Rubio sí que sabe lo que pasa en el mundo hispano, en el mundo de Iberoamérica, conoce a José Luis Rodríguez Zapatero, conoce mejor que muchos de los líderes norteamericanos, que es el grupo Puebla, el Foro de Sao Paulo y todo lo demás. Entonces creo que estos son algunos de los motivos que están causando que se estén resquebrajando muchas de las alianzas que se mantenían vigentes y sobre todo al final Donald Trump ha trazado un objetivo que es liberar a muchos países iberoamericanos de las narcodictaduras que allí les gobiernan y además, ¿por qué no decirlo?, de los regímenes comunistas que también están imperando allí y veremos en qué acaba, pero desde luego él sabe que en estos momentos un enemigo para poder llevar a cabo sus planes con éxito es el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Unai, conociendo la decisión del Parlamento Europeo el día de hoy, a pesar del voto de que el PSOE no apoyó la resolución del Cártel de los Soles como organización narcoterrorista, ¿cómo ves alguna decisión precisamente en España con respecto al presidente electo Edmundo González Urrutia? Te lo pregunto porque es que, como yo describía en el editorial, al mundo se le están acabando las excusas para seguir de alguna manera volteando la mirada con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, que el Parlamento Europeo, que no es cualquier cosa, diga que son un cartel terrorista, definitivamente cambia completamente todo. Por eso estamos viendo los movimientos militares de Estados Unidos, todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo ves que lo va a tomar, por ejemplo, el gobierno de Pedro Sánchez?
¿Ves algún Bueno, el cambio gobierno que pudiera es, ocurrir, algún es milagro? el único milagro para ellos en estos momentos es que Nicolás Maduro renuncie al cargo. Ellos saben que Nicolás Maduro, después de lo de hoy, está más sentenciado que nunca. Al final, los Estados Unidos y sobre todo Donald Trump, por su forma de hacer las cosas, no van a entrar como un elefante en una cacharrería, tomar militarmente un país soberano que no es el suyo, como es Venezuela. Lo que sí que pueden hacer, y están haciendo, y además con una velocidad sorprendente, es que la presión internacional crezca. Entonces, hemos visto que en cuestión de un mes, por lo menos 6 o 7 países de Iberoamérica se han sumado a considerar al Cártel de los Soles un grupo terrorista y hoy, probablemente lo más importante que ha ocurrido hasta el momento, la propia Unión Europea. Entonces, en estos momentos, Nicolás Maduro sabe que no le quedan años. De hecho, ya están filtrando muchísimos medios que en estos momentos estaría planeando la huida a algún país que pueda acogerle y que sea de vínculo ideológico, como podría ser quizás Brasil, por Lula da Silva, que en estos momentos también está enfrentado a Bolsonaro, pero sabe que sus días están contados y evidentemente el PSOE pasa de ser el bueno de la película, porque en esos momentos había quedado como el mediador, el que había conseguido que figuras como Edmundo González o María Corina Machado no hubiesen sido fatalmente asesinadas, ahora quedan como malos porque se está viendo que, oye, esa supuesta transición que nos quisisteis vender no se ha llevado a cabo y al final lo que habéis conseguido es que quienes se mantengan en el poder son los que ahora medio mundo considera terroristas. Entonces, creo que es muy importante recordar esto, que la gente tiene que saber que el señor José Luis Rodríguez Zapatero engañó a la oposición venezolana, que es la que ganó las elecciones. Les engañó diciendo que tarde o temprano iban a conseguir llegar al poder, pero que no se podía hacer de la noche a la mañana y tenía que hacerse de una forma lenta y militarizada, asumiendo que en cuestión de meses iban a poder llegar a ese cargo. De hecho, se hablaba de enero como la posible fecha, que finalmente no fue. Al final ellos se han sentido estafados y peor, cuando reivindicaron aquellas palabras que el propio Zapatero les prometió, ellos se sintieron amenazados. Ellos fueron amenazados y les dijeron que si intentaban plantar cara, probablemente el régimen o el propio Zapatero, con personas vinculadas al régimen que viven en España, podían hacerles algo. Entonces, hemos visto que todo lo que ellos han defendido ha resultado ser una mentira. Ahora ya no les apoya ni Europa, pese a que Pedro Sánchez es el líder de la Internacional Socialista y en estos momentos el PSOE español es el partido socialista más fuerte que hay en Europa. Y sobre todo hemos visto también algo muy importante, que es la unidad de los partidos democráticos o de los partidos de derecha y centro-derecha. Ver que el grupo de Patriotas por Europa, ver que el grupo del ECR, donde está Giorgia Meloni, y ver que el grupo del Partido Popular Europeo se unan en una votación es alentador, porque venimos de una legislatura en la que hasta en el 91% de ocasiones el Partido Socialista o los socialdemócratas europeos votaban lo mismo que los populares, y ahora estamos viendo que, dada la situación internacional y dada la crisis generada en este tipo de países y también por la influencia de Donald Trump, se están empezando a alinear los partidos que con sus diferencias creen en la libertad. Entonces, al final lo que vamos a ver es a un Pedro Sánchez y sobre todo a un Zapatero cada vez más acorralados. Seguramente tardarán más en caer que el señor Nicolás Maduro, pero su destino creo que no va a ser otro que ese. Unai, la prensa española filtró un supuesto encuentro, todo se ha manejado de manera extraoficial, que habría hecho José Luis Rodríguez Zapatero a la casa del presidente electo Edmundo González Urrutia como para presentarle una cara a esa transición que no sea el presidente electo, que fue el que ganó por más del 70% de los votos. Y bueno, la información es que el presidente electo no dijo absolutamente nada, lo recibió con la excusa de que supuestamente lo iban a ayudar con su yerno, no fue así, llegó con Rodríguez Torres, además uno de los oficiales que fue la cara de la represión en Venezuela, que está en España, por cierto, y que esa sería la figura, la cara para esa transición. ¿Ustedes han podido conocer detalles de esta información, que se haya ampliado, que hayan podido corroborar quizás por otras fuentes de que pudo haber pasado algo más? Lo que a mí me consta, por lo que he podido leer o por lo que me han podido transmitir figuras que han sufrido la presión y que viven en España por hacer activismo en defensa de los derechos de Venezuela, es que al final la conclusión de esa reunión fue muy clara. Es decir, Zapatero le dijo al señor Edmundo González: yo te ofrezco una vida en paz y tranquilidad en Madrid. Yo te ofrezco eso. Si estás dispuesto a dar la guerra, allá tú, pero desde luego tu destino probablemente va a ser peor. Va a ser peor. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Y Edmundo González, que todo el mundo sabe qué papel jugó en esa elección en la que
quien se quiso haber presentado y fue vetada fue la señora María Corina Machado, pues también hay que entender que tiene una edad y que no tiene por qué asumir una serie de riesgos que pueden provocarle un final fatal, ¿no? Pero esto ha ocurrido con muchas personas. De hecho, en Madrid, muchas personas se sorprenderían de la cantidad de venezolanos que hay de un bando y del otro. Venezolanos vinculados a la política, ¿no? Ujú. Tanto personas que han estado o que están incluso en la actualidad vinculadas al régimen chavista, como personas que todo lo contrario, han venido aquí en busca de una vida mejor porque allí estaban sufriendo la represión. Entonces es sorprendente el ecosistema que ha generado la figura de José Luis Rodríguez Zapatero que ven ahora en pantalla, pero desde luego lo que sí que está claro es que cuando él ha tenido que interceder para hablar con quienes trataban de plantar cara al señor Nicolás Maduro, él sabía lo que estaba en juego. Ya no les une solo un interés ideológico o económico, porque Zapatero, como bien he dicho, compró 5 viviendas después de empezar a viajar a Venezuela y a reunirse con Maduro, que por cierto le tiene habilitado un chalet de lujo en Caracas donde se reúne con otras figuras relevantes para hacer estrategias, tejer estrategias a nivel internacional. Ya no es solo eso, es que también saben que en caso de que no prosperase esta alianza, uno cayese, el otro estaría en riesgo judicial, en riesgo de entrar en prisión o incluso peor que eso. Así que esa es la realidad. En estos momentos no hay novedades. Creo que la figura del Mundo González ya no está tan vinculada como lo estaba antes en el mundo de la política. Lo que sí que tenemos es a la figura de María Corina, que está reivindicando, como es lógico, que una transición pacífica, porque sabe que es la única posibilidad que hay de que Venezuela tenga estabilidad, pueda tener libertad y de que las cosas no acaben peor para el señor Nicolás Maduro. Así que veremos, desde luego desde aquí en España solo nos queda informar en lo que podamos y rezar para que esto se pueda llevar a cabo. Una ya para finalizar, sé que has dicho que Zapatero es capaz de vender a su propia alma si es posible para tratar de evadir la justicia. Bueno, de hecho, en varias investigaciones ha estado y él ha tratado de evadirse, termina saliendo con la suya, pero sé que la UCO está tratando de hacer el trabajo y que realmente Zapatero pague por todas las denuncias que se sabe de este señor. Pero ¿ves realmente que haya una decisión en contra de Zapatero con Pedro Sánchez a la cabeza del gobierno español todavía? Sí, sí, totalmente, porque gracias a Dios al gobierno de España no le ha dado tiempo de tomar todas las ramas de la justicia, ¿no? Entonces tenemos por un lado a la UCO y tenemos por el otro a la Fiscalía Anticorrupción, que son independientes. Y también tenemos al Tribunal Supremo, que es independiente. Luego tenemos también el Tribunal Constitucional, que tiene una mayoría socialista. Tenemos al Fiscal General del Estado y a la Fiscalía, que directamente fueron nombrados por Pedro Sánchez, y ahí no hay nada que hacer. Pero tanto muchos jueces valientes como algunas instituciones tienen una independencia y sobre todo tienen una información que pueden hacer ya no solo que caiga el señor Zapatero, sino que caiga el propio Pedro Sánchez. De momento, por quien puede interesarle la actualidad política española, lo que a mí me consta por personas que están personadas, valga la redundancia, en estos casos de corrupción, vamos a tener muy pronto un informe nuevo de la UCO que va a señalar al ministro Ángel Víctor Torres. Es el ministro de Memoria Democrática en España, un invento que hicieron para tratar de lavarle la cara a la guerra civil y vender que hubo solo buenos y malos. Bien, con la caída de este ministro, Pedro Sánchez no va a tener otra que dimitir, porque la última dimisión del señor Cerdán ya le hizo a Pedro Sánchez pedir perdón y prometer que no iba a ocurrir. Y detrás del señor Ángel Víctor Torres también presuntamente estaría mencionada en un informe y podría ser imputada la señora Francina Armengol, que es la presidenta del Congreso de los Diputados. Es decir, es el tercer cargo por importancia que hay en este país, después del presidente y el rey, ¿no? Así que si esto acaba sucediendo, que es bastante posible o probable, y ya se habla de octubre, noviembre como los meses en los que esto saldrá, veremos que tanto Sánchez como evidentemente Zapatero, por las investigaciones en curso, estarán muy en riesgo. Unai, como siempre, un placer conversar contigo. Espero que no pase tanto tiempo como la última vez y poder conversar y que, bueno, mientras siga avanzando las informaciones en España, porque España nunca decepciona. Muchísimas gracias, Jessica, y ojalá empiece a dar alegrías por cosas positivas y no sea solo por este tipo de corruptelas que parece que comparte España y muchos países de América.
Sí, pero siempre es un placer que estar aquí. podamos celebrar de lado y lado. Muchísimas gracias, Unai. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Gracias. Eso. Chao. Era Unai Cano, periodista de La Gaceta y de Bipartidismo Stream. Bueno, ya saben todo, lo escucharon, la cantidad de casos, de datos que maneja, que involucran al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que bueno, al parecer no se va a poder librar de la justicia como él está acostumbrado a realizar.